City Noticias de las 8. Hola, hola, muy buenas noches. Qué gusto saludar a nuestra querida audiencia en la amada Bogotá, en Colombia y en el mundo. Son las 8 en punto. Aquí están los titulares de las principales City Noticias del día. Titulares. Más y más fleteros en Bogotá. Un residente del barrio Los Cerezos, aquí localidad de Engativá, fue interceptado por estos ladrones en motocicleta, quienes le hurtaron 33 millones de pesos. En medio de ese asalto se registraron varios disparos. Los comerciantes y los residentes de los barrios Esprín y Prado Pinzón, en la localidad de Suba, señalan estar desesperados, aburridos con la delincuencia. Este es el más reciente caso. A una persona en este vehículo le hurtaron joyas y un celular con armas de fuego. Bueno, y los 11 capturados de la banda PPP, apresados por el terrorismo durante los bloqueos en Bogotá, continuarán en la cárcel. El alcalde mayor advirtió que estos actos violentos no pueden ser amparados como manifestaciones. El terror sigue mientras el paro armado del ELN mantiene la tensión por los atentados, bloqueos y restricciones a la movilidad en varias regiones. Bogotá continúa en una alerta máxima por un posible ataque del grupo en la ciudad. Y en el municipio de Soacha, los bomberos de Bogotá comenzaron la destrucción de cerca de 2 toneladas de pólvora que han sido incautadas en operativos del distrito y de la policía. Las patrullas antipólvora siguen recorriendo las localidades. Y el bendito flagelo, el de los colados, denuncian la modalidad 6x1 para entrar sin pasaje a Transmilenio. Los usuarios señalan cobros, denuncian que una red de personas están cobrando 2.000 pesos por el ingreso. Ya le vamos a explicar cómo se realiza esa masiva evasión. Y continúa el izaje de las vigas del puente de Venecia, la obra clave para la troncal 68. El IDU reporta un avance superior al 70% y proyecta su habilitación para el 2026. Hablamos con vecinos y los actores viales de esa zona. Y con una nueva jornada de velatón y 3 días de luto en el departamento de Antioquia, siguen los homenajes a las 17 víctimas fatales del accidente de un bus, la vía Remedios Zaragoza, que llevaba una excursión de 11 de un colegio en Bello. Mañana se realizaría un sepelio colectivo. Paz en su tumba. No hubo acuerdo entre el gobierno, los trabajadores y los empresarios para definir el aumento del salario mínimo para el 2026. Les vamos a contar la hoja de ruta hasta el 30 de diciembre, es la fecha límite para que el gobierno lo expida por decreto. Bueno, y se palpita la previa de la final de la Liga en Colombia. Hablaron los protagonistas. Tolima Junior, uno de estos equipos, será campeón este martes en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Y J Balvin sorprendió a todos sus seguidores con el anuncio de su nueva gira por Colombia, 6 ciudades. Y se dio a conocer este nuevo tráiler de Stranger Things con su última temporada. Necesitamos ser un equipo. Estamos con fe, con esperanza y con mucho amor aquí en la City Noticias de las 8 por toda Bogotá. Bienvenidos. Noticia del día. Muy bien, son las 8:04, 10 grados Celsius a esta hora. Sigue el flagelo terrible del fleteo. ¿Cómo les parece que un residente del barrio Los Cerezos, vecino de allí, fue interceptado por unos ladrones que venían en motocicleta y le hurtaron 33 millones de pesos? En medio de ese asalto se registraron varios disparos. Imagínense la jornada. ¿Qué más detalles se conocieron? Camilo, ¿cómo le va?
Jonathan y televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Siguen saliendo a la luz nuevos casos de fleteo. Al parecer, las mismas personas que habíamos denunciado la semana pasada serían los responsables de este caso de fleteo, esta vez en la localidad de Engativá. Un residente del barrio Los Cerezos, luego de que retirara esta alta suma de dinero de una entidad financiera ubicada sobre un centro comercial en la avenida 26 con avenida Ciudad de Cali. Allí en imágenes podemos observar cómo estos delincuentes al parecer ya le estaban haciendo inteligencia a su víctima y lo estaban esperando cuando éste llegaba a bordo de un vehículo. Sin embargo, en medio del forcejeo a la víctima se le enreda el maletín donde llevaba estos 33 millones de pesos, por lo que uno de los delincuentes con el arma lo golpea en la cabeza. Hoy tiene 5 puntos en esta zona de su cuerpo luego de las heridas e incluso realizaron varios disparos. Una de las balas impactó con una camioneta que se encontraba estacionada en este sector. Lo que llama la atención es que las motocicletas tenían las placas alteradas, difícil de identificar, por lo que la familia de la víctima le pide a las autoridades prestar más atención a estas motocicletas que presentan este tipo de características y que se movilizan, pues se fueron desde la 26 hacia el barrio Los Cerezos y no fueron de alguna manera detenidas por las autoridades. Sin embargo, estuvimos hablando con uno de los familiares y esto fue lo que nos contó. Violento fleteo en el barrio Los Cerezos de la localidad de Engativá. Un hombre fue asaltado por hombres en motocicleta fuertemente armados. 2 motos, 4 sujetos. Mi papá llega a la casa, él se está bajando cuando ahí lo interceptan, lo golpean, él se le enreda el bolso con la chaqueta, entonces ahí le dan un cachazo. Según el relato, la víctima salió de una entidad financiera dentro de un centro comercial ubicado sobre la avenida 26 con Cali. El hurto asciende a los 33 millones de pesos. Pues la policía nos comentó que habían hecho 2 fleteos más en la ciudad. Por ello miré los videos y hay una moto que se parece a la que llegaron a robar a mi papá. Las motos vienen como forradas con un papel negro como para que no se distingan. En medio del atraco, los señalados responsables realizaron varios disparos para amedrentar a algunos testigos que se percataron del asalto. Uno de los disparos impactó una camioneta del sector. Un poco más pendiente, no sé, con estas motos, como le digo, con las placas tapadas, con las placas como cubiertas. También pues estos delincuentes van con arma de fuego y no les importa golpear, no les importa yo creo que matar, porque hicieron disparos, donde ese disparo le hubiera pegado a mi papá o a algún vecino, pues ya hubiera sido otro el caso. Finalmente pide a la policía celeridad en esta investigación y dar con esta banda de fleteros y de esta manera determinar si estarían involucrados en otros 2 asaltos el mismo día en diferentes localidades de Bogotá. Y ahora nos trasladamos al norte de la ciudad porque si la delincuencia no cesa en la Engativá, mucho menos en la localidad de Suba. Allí los residentes de los barrios Spring y de Prado Pinzón no saben qué hacer con estos delincuentes en motocicleta. En el más reciente caso interceptaron a un ciudadano que estacionó su vehículo y en cuestión de segundos lo despojaron de sus joyas, además de su teléfono celular. El actuar de estos criminales quedó captado en las cámaras de seguridad y estuvimos hablando con los residentes en la zona. Amedrentados por la delincuencia, así se encuentran los comerciantes y residentes de los barrios Spring y Prado Pinzón en el norte de la ciudad. En el más reciente caso, un conductor fue víctima de un atraco a mano armada. El señor le quitaron las prendas de oro, creo que el reloj y si no alcancé a ver bien, el teléfono también. El señor quedó en shock, no hizo nada más y llegó la esposa corriendo para irse en el carro de una vez. Al parecer los criminales venían siguiendo a la víctima y una vez esta estaciona su vehículo en la calle 138 con carrera 53, en cuestión de segundos es amenazado y despojado de todas sus pertenencias. La zona acá sí estaba un poco pesada, hace días mataron a una persona por acá, llegaron con una pistola y lo mataron, literalmente, pero sí está pesada la zona, por acá sí está pesada.
Una vez logran su cometido, huyen del lugar. Alegan algunos residentes que este y otro tipo de hurtos se han estado incrementando en la zona. Te llegan de la nada con pistolas, te quitan, te salen corriendo, o sea, con bicicleta, caminando, moto. De acuerdo con las cifras, en la localidad de Suba de enero a octubre se reportaron 10.209 casos de hurto a personas bajo esta y otras modalidades. Y en otras noticias, en las últimas horas fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación 2 ciudadanos venezolanos y presuntos integrantes de la temida banda El Tren de Aragua. Según la investigación, eran los encargados del lavado de activos, de las rentas que dejaban homicidios, venta de estupefacientes y otras actividades ilícitas producto de esta organización criminal. Félix Eduardo y Félix Alfredo Herrera Durán, señalados de lavar millonarios activos a la banda y temida organización criminal El Tren de Aragua, fueron capturados en las últimas horas y presentados a la Fiscalía General de la Nación. Ocurrido en 2025, enero de 2025 a mayo de 2025, en Bogotá, y es que Félix Eduardo Herrera Durán y Luis Alejandro Gómez Silvira, cabecilla principal de la célula del Tren de Aragua en Santa Fe de Bogotá, logró identificarse las transacciones por medio de las consignaciones a sus cuentas bancarias a nombre de directamente usted, Eduardo Herrera Durán. Según las investigaciones, los hoy procesados presuntamente habrían captado y ocultado recursos producto de extorsiones, homicidios selectivos y venta de estupefacientes en Bogotá, Medellín y Cúcuta por medio del negocio de las criptomonedas y billeteras virtuales. Los análisis de los dispositivos encontrados en diferentes diligencias de allanamiento, se encontró las transacciones con el señor Edison Javier Guzmán Torrealba, cabecilla e integrante de la organización Tren de Aragua, la cual fue capturado el día 29 de mayo de 2025, y que se lograron evidenciar las transacciones las cuales usted tenía con el señor Edison Javier Torrealba, alias Orejas. Asimismo, se pudo establecer que estos hermanos de nacionalidad venezolana movilizaron más de 11.200 millones de pesos a través de una entidad financiera colombiana y, además, se les atribuye 1.938 actividades comerciales de manera ilegal. Adicionalmente, son señalados de usar 2 casas de cambio que no tenían permiso de funcionamiento ni la autorización de la Superintendencia Financiera para darle tránsito a altas sumas de dinero en efectivo y transacciones internacionales con el supuesto de que se estarían tratando de remesas. Por estos hechos, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos. Adicional a esto, se conoció que en Estados Unidos la DEA capturó a otra persona que tendría un vínculo directo con Niño Guerrero, máximo cabecilla del Tren de Aragua. De otro lado, hablemos del alcalde, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que respondió a una carta firmada por 31 congresistas que piden la liberación de 11 personas capturadas y conocidas como los PPP, señalados de participar, recordemos, en hechos violentos durante las protestas aquí en la capital. El mandatario fue claro, esa decisión, dice él, no depende de la alcaldía. Alejandra, cuéntenos, de fondo, ¿qué dijo el alcalde? Jonathan, buenas noches para usted y para todos los televidentes. El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que el distrito no tiene competencia para ordenar la liberación de los capturados y que el caso continúa en manos de la Fiscalía y los jueces de la República. El mandatario respondió a la carta enviada por 31 congresistas en la que se solicita la liberación de 11 personas señaladas de haber participado en hechos violentos conocidos como los PPP. Yo creo que no tienen conocimiento esos congresistas de lo que ha sido el proceso de investigación en ese caso. Es un proceso de investigación de más de 2 años, metódico, juicioso, riguroso, que llevó a demostrar, digamos, esa rigurosidad gracias a que ya hay 2 jueces de la República que han revisado el caso y en primera instancia se ordenó la orden de captura y luego se legalizaron las capturas.
A estas 11 personas se les atribuyen ataques coordinados contra estaciones de policía, incendios, daños a bienes públicos y bloqueos viales que pusieron en riesgo a civiles y uniformados. Según la Fiscalía, estas acciones no fueron espontáneas, sino organizadas y repetidas en diferentes puntos de la ciudad. En Bogotá no vamos a permitir que quienes actúan con violencia, con terrorismo, poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos que se movilizan en el transporte público o en los vehículos en las vías de Bogotá, queden en la impunidad. Eso no va a pasar. Galán reiteró que el proceso judicial continúa su curso y que será la justicia la encargada de definir la situación jurídica de los capturados. La instrucción que yo le he dado a la Secretaría de Seguridad y el trabajo con la policía es que logremos identificar a todos los responsables de esos hechos y los llevemos ante la justicia. Eso no tiene absolutamente nada que ver con protesta. Eso no es manifestación, eso no es protesta, eso es violencia, es terrorismo, es concierto para delinquir. Y como les decía, esta es la primera fase de una operación más larga que va a llevar a identificar a todos los responsables de esos hechos que han actuado en Bogotá. Desde la administración distrital también se instó en que se respeta la protesta social pacífica, pero se advirtió que los actos de violencia no pueden ser presentados como manifestación social. Les cuento que el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud están haciendo un llamado a la calma y al cuidado por la influencia H3N2 en el país. Según esa entidad, aún no se detecta la variante que ha causado alerta en Europa y en Asia. En el país solo se registran algunos casos de influenza que comúnmente aumenta por estos días. Entonces, ¿qué llamado hacen las autoridades, Julián? Jonathan y televidentes, muy buenas noches. Pues mire, la influencia AH3N2 lleva años circulando en el país. Sin embargo, la preocupación es por una variante de la cual aún no se han reportado casos. El Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud hicieron un llamado a fortalecer la vigilancia por el aumento mundial de casos del virus AH3N2. Aunque el subclado KJ241 no se ha detectado en Sudamérica, su expansión en Europa y Norteamérica incrementa el riesgo de introducción en la región, por lo cual se debe fortalecer la vigilancia virológica y hegemónica activa, así como la estrategia de vacunación a los grupos de riesgo y las medidas de control. Sin embargo, recuerde que la alerta mundial es por el subclado K de ese virus, es decir, una variante de la cual no se han reportado casos en el país. Un clado básicamente es un grupo de muestras que comparten un origen común. Entonces lo que estamos teniendo en este caso es que en otros países se ha encontrado que ese grupo de muestras de H3N2 se está diversificando, hay diversas ramas, está teniendo algunos cambios el virus, pero como decía la doctora Diana, es el mismo virus que circula estacionalmente en el país. La vacuna de influenza que tenemos disponible tiene cobertura frente a este nuevo tipo de virus, y estamos en la vigilancia y el monitoreo directo e intensificado en todo el país. Por eso recuerde seguir las recomendaciones del Instituto Nacional de Salud y del Ministerio de Salud. Lavarse las manos cada que salga de casa o vaya a comer. Complete su esquema de vacunación. Mantenga los espacios iluminados y ventilados. Y cubra su nariz y boca al estornudar. Además de evitar el contacto con personas si tiene un cuadro respiratorio y acudir a los servicios de salud. Y una nueva resolución fue firmada por el ministro de Salud en la cual reconoce a las organizaciones de base comunitarias y su labor a lo largo del tiempo y a futuro. Fue firmada una nueva resolución, aún no numerada, en la que el Ministerio de Salud y Protección Social reconoce su articulación con las organizaciones de base comunitaria. Hace la prevención, hace la promoción y logra los mecanismos de atención y de acceso a la salud, que no se va a lograr sino con el apoyo de la comunidad. También se busca reconocer el papel de estas organizaciones en educación de salud, caracterización social, administración de instrumentos de tamizaje y realización de pruebas rápidas, entre otras. Nuestras organizaciones hoy están preparadas para prestar esos servicios desde la comunidad. ¿Qué resuelve? Salud y bienestar para las comunidades, mejores resultados en salud y menores costos para el sistema. Asimismo, legaliza su operación como entidades que apoyan en la prestación de salud a los ciudadanos.
tiene una determinación de qué pueden hacer, qué no pueden hacer, pero además cómo se legalizan frente al sistema de salud, cuáles son los requisitos, en qué condiciones pueden operar, bajo qué parámetros y con qué límites. Con esta firma se busca que estas organizaciones sigan funcionando de la forma en la que venían haciéndolo, pero de forma legal y apoyada por el ministerio para cubrir la demanda ciudadana. Bueno, y no hubo acuerdo entre el gobierno nacional, los trabajadores, los empresarios, para definir entre todos el aumento del salario mínimo. Los sindicatos se mantienen en la propuesta, eso es el 16% de aumento, mientras los empresarios se plantan en el 7,21%. Andrés, entonces, ¿ahora qué sigue? Hola Jonathan, para usted muy buenas noches y para todos los televidentes, es un gusto saludarlos. Tras no llegar a un acuerdo con el gobierno nacional sobre el aumento del salario mínimo para el año próximo, ahora los trabajadores y los empresarios tendrán 48 horas para realizar comentarios y salvedades sobre las propuestas, tanto de la contraparte como la de ellos. Allí se definirá si hay una reunión extraordinaria, pero si no hay ningún acuerdo, el presidente Gustavo Petro tendrá hasta el 30 de diciembre para firmarlo por decreto. Tras una reunión de 3 horas, el gobierno nacional, el gremio de trabajadores y los empresarios no llegaron a ningún acuerdo para definir el aumento del salario mínimo para el próximo año. Los sectores de los trabajadores o las organizaciones sindicales y sus centrales insistieron en que el incremento fuera de 2 dígitos y los sectores empresariales examinaron esa solicitud y reiteraron su propuesta de un incremento del 7,21%. Luego entonces eso se convirtió en una sin salida, por lo menos hasta ahora. Los trabajadores y empresarios tendrán 48 horas para realizar salvedades y comentarios sobre las propuestas y entregarlas al Ministerio del Trabajo. Nosotros vamos a recibir y a examinar los documentos de salvedades de las partes y allí revisaremos qué tan posible es atrevernos a un segundo momento de búsqueda de una concertación o si definitivamente las posiciones están tan distantes y tan, digamos, inviables para la búsqueda de un acuerdo. Las posiciones están muy abiertas y creemos nosotros que el gobierno tiene la posibilidad de echarle una manito a los trabajadores haciendo un incremento, primero de los 2 dígitos y segundo, lo más cercano posible al 16%. Y ahí tenemos nosotros que ser muy responsables con las cifras porque tenemos que proteger a las empresas que son las que generan empleo y obviamente a los trabajadores porque puede suceder que se pierdan empleos cuando los costos suben tanto. Además que es que no solamente es el salario mínimo, acuérdense que tenemos los costos no salariales que son muy importantes dentro de el tema de costeo de la empresa. Después de realizar las salvedades y no darse una reunión extraordinaria entre las partes, el gobierno nacional tendría hasta el 30 de diciembre para definir el aumento por decreto. No descartan un incremento por encima del 11%. Está acompañado y animado, ¿no?, de un criterio de justicia y de un criterio de responsabilidad. Así que eso es lo que va a primar en la decisión que finalmente adopte el señor presidente. Hay que recordar que el aumento para el 2025, el presidente Gustavo Petro lo firmó por decreto el 24 de diciembre de 2024. Y con una triste y nueva jornada de velatón y 3 días de luto en el departamento de Antioquia, pues se rinde un homenaje a las 17 víctimas fatales ya del grave accidente en la vía Remedios Zaragoza. Entre tanto, Medicina Legal informó, pues ya inició con ese proceso de la entrega de los cuerpos a sus familiares. Usted tiene los detalles, Liz. Jonathan, televidentes, pues mire, fueron largas horas allí a las afueras de Medicina Legal en Medellín para realizar este proceso de entrega a las familias. La alcaldesa de Bello entregó algunas declaraciones de lo que fue este proceso y si bien habían anunciado un sepelio pues que iba a ser colectivo, luego de hablar con las familias se llegó a un acuerdo que esta ceremonia pues se va a hacer de forma privada.
Como parte de los actos para honrar la memoria de estos 16 jóvenes con edades entre los 16 y los 18 años que ya fueron plenamente identificados y del conductor del bus en el que se transportaban y que cayó a un abismo de 40 metros de altura, hasta el Parque Principal Santander, familiares, amigos y ciudadanía de Bello se reunieron en una nueva velatón, un acto que se suma a los 3 días de luto que fueron decretados por la Gobernación de Antioquia y el propio municipio. Bello, ayer, incluso también por instrucción de nuestra alcaldesa, no se encendió el alumbrado navideño, solamente hoy tenemos 27 tótems que representan las 27 personas que perdieron la vida en el tema de Granizal. Ayer simplemente se encendieron 17 en honor y en homenaje a estos estudiantes y a ese conductor que perdieron la vida. Y es que luego de que los cuerpos de estas 17 personas fueran llevadas a medicina legal en Medellín, la entidad anunció, ya inició con el proceso de entrega a sus familiares. Expresamos nuestras condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas. De todas las familias que se encontraban allí, 5 no contaban con funeraria para los jóvenes. También hemos hecho las diligencias necesarias para que puedan contar. Con eso se nos ha vinculado Cotrafa de una forma muy generosa e importante. Ya están los jóvenes en manos de sus familias. Desde el municipio de Bello habían sugerido un sepelio colectivo para dar el último adiós a los jóvenes. Sin embargo, tras el diálogo con sus familias, las honras fúnebres se realizarán de forma privada. Hay familias que quieren desplazarlos a otras ciudades, hay familias que llevan sus hijos a Bogotá, otra niña va a Barbosa. Lo que les dijimos desde la administración municipal es que el próximo miércoles a las 10 de la mañana en nuestra unidad deportiva Tulio Ospina vamos a tener una eucaristía en homenaje a los jóvenes. En medio de la atención médica que reciben los 20 heridos del siniestro vial, las autoridades confirmaron que 5 de ellos ya fueron dados de alta, mientras que 15 más continúan en centros asistenciales de alta complejidad en Medellín, Bello y Yolombó. Entre tanto, las autoridades de tránsito entregaron las primeras declaraciones sobre el siniestro. Hablamos con uno de los jóvenes que casualmente fue el que pudo dar aviso de esta tragedia a las autoridades y pedir ayuda. Y lo que él decía es que el bus no tenía aire, pero una cosa es no tener aire y otra cosa es tener una falla mecánica. Encuentra inicialmente es un análisis que se hace de la vía, de la infraestructura, encontrando que es una vía de 3 carriles, es una pendiente ascendente en el sitio donde se presenta esta situación. En medio de las investigaciones preliminares, la Policía de Carreteras designó un equipo especializado que recopila pruebas para determinar las causas del siniestro en los municipios de Remedios y Zaragoza. Bueno, y de otro lado, en medio de un escenario de tensión nacional, bloqueos y atentados en varias regiones, el paro armado, el declarado por el ELN, mantiene en alerta a las autoridades y a la ciudadanía. ¿Cuál es la situación a esta hora? ¿Cómo avanza esa jornada de 72 horas en el país y en Bogotá? Alejandra. Así es, la situación sigue siendo delicada. Desde la madrugada del 15 de diciembre se desarrolla este paro armado de alcance nacional que ya ha generado atentados, bloqueos y restricciones de movilidad en diferentes zonas. Mientras tanto, las autoridades refuerzan la seguridad, incluso en la capital del país, por una posible amenaza terrorista. El paro armado anunciado por el ELN se extenderá hasta la medianoche del miércoles y hasta el momento al menos 13 regiones del país ya reportan afectaciones por acciones armadas, bloqueos y amenazas. Entonces nosotros desplegamos con nuestra Policía Nacional y todos los entes de control y toda la fuerza pública aquí a nivel central en las ciudades, se crea o se instala un PMU para analizar toda la información que se tenga, podernos anticipar a esos eventos. Y en caso de que no se logre anticipar porque no tiene la información, puede reaccionar de la manera más contundente precisamente para dar captura con esos sujetos que hagan esos actos terroristas. Uno de los hechos más graves se registró en el peaje La Lizama en Santander, donde fue activada una carga explosiva en la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja. El ataque dejó una mujer herida, funcionaria del lugar, y generó temor entre los usuarios de ese importante corredor vial. Las acciones que ha realizado el ELN durante el paro alcanzan, según datos del Ministerio de Defensa, 51 acciones, entre ellas pues ataques a infraestructura estatal como peajes,
también algún tipo de uso de drones, pero en general, y lo que hemos podido identificar es que las acciones están más enfocadas en un proselitismo. En Bogotá no se han presentado hechos violentos relacionados con el paro armado. Sin embargo, las autoridades activaron medidas especiales, refuerzo de la seguridad y controles preventivos en puntos estratégicos por una posible amenaza de ataque terrorista. Nosotros acompañamos y apoyamos a la fuerza pública y en este caso se han tomado las medidas necesarias preventivas, estando alertas en aquellos sitios y puntos donde hay que estar alertas para garantizar que se reduce el riesgo de que ocurra algo. El gobierno nacional insiste en el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa mientras el paro armado continúa y los diálogos de paz con el ELN siguen suspendidos. Muy bien, pues lo que no sirve, que no estorbe, diría la norma. Desde el municipio de Soacha, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá realizó la destrucción de todo el material pirotécnico incautado en distintos operativos. Lisette, usted acompañó el proceso, ¿cómo le fue? Pues mire, Jonathan, es un proceso bastante tedioso de preparación en donde se designa un equipo especializado que debe cumplir con unos estrictos protocolos para poder destruir este material. Fueron cerca de 2 toneladas que pues entraron en este proceso. Hasta el municipio de Soacha, Chusacá, en 3 containers fueron transportadas y almacenadas 1.933,6 toneladas de material pirotécnico que fueron incautados en los distintos operativos en Bogotá para su proceso de destrucción. Tenemos material de pólvora categoría 1 y 2, que son chispitas mariposas, volcanes, bengalas, rosas, entre otros materiales que son comúnmente adquiridos por la ciudadanía para estas festividades. Con pala en mano, conductores de energía y una máquina extractora, ingenieros iniciaron cavando fosos de 1.5 metros de profundidad para el vertimiento de los más de 100.000 elementos pirotécnicos. Desde Bomberos Bogotá tenemos la responsabilidad del uso, del transporte, la manipulación, almacenamiento y destrucción de este material pirotécnico. En el momento en que se llevan a cabo todos los operativos IBC de inspección, vigilancia y control, lo que hacemos nosotros es incautar todo este material, recolectarlo, trasladarlo a una bodega segura y en el momento en que contemos con las aprobaciones y el aval respectivo por parte de la Policía Metropolitana, procedemos a hacer todo este proceso de detonación y destrucción de material. Esta es la zona de fosos. Aquí vemos en total 15 de ellos que pueden contener hasta 50 kilos de este tipo de materiales explosivos de pólvora que serán destruidos en contados minutos. Estamos hablando de casi 2 toneladas de material pirotécnico que puede ocasionar emergencias, incendios, pero algo muy importante, puede afectar a los niños y niñas y a las mascotas, que terminan siendo los más vulnerables en estos momentos donde se utiliza tanto este material. Con el material en las fosas, cubierto por mallas metálicas, una gran campana, un extractor que logra captar el 80% del humo contaminado y siguiendo estrictos protocolos, utilizando un control a distancia, se inició la detonación para la destrucción de la pólvora. Y se está destruyendo 1.933,5 kilogramos de pólvora. Estamos hablando de casi 2 toneladas de material pirotécnico que puede ocasionar emergencias, incendios, pero algo muy importante, puede afectar a los niños y niñas y a las mascotas. Cabe recordar que en Bogotá, mediante más de 200 operativos, se han logrado incautar en total 2.6 toneladas de pólvora comercializada de forma ilegal. Organismos de emergencia hacen un llamado a las familias para celebrar sin pólvora. Bien. Hay nuevos casos de ataques de perros callejeros en la ciudad. Esta vez en la localidad Quinta, localidad de Usme, los habitantes denuncian que allí en inmediaciones del patio taller de Transmilenio se han registrado varios de esos hechos. Dice, usted estuvo con ellos. ¿Qué le comentaron? Pues mire, Jonathan, hablamos con al menos 3 personas que han sido víctimas del ataque de estos perros y aseguran que luego de hacer un llamado a la alcaldía local se logró la recuperación de algunos de ellos. Sin embargo, hacen un llamado al distrito para que se mantengan operativos allí en la localidad de Usme.
Por este corredor que conduce al patio taller de Transmilenio de Usme Pueblo son varias las personas que han sido mordidas por perros callejeros mientras transitaban rumbo a su trabajo o vivienda. Salgo siempre todos los días a trotar y ayer domingo iba trotando y me salieron los perros y me atacan. Siempre pasa la gente ahí y a todo el mundo los muerde y nadie da razón. Sí, hace más o menos 5 meses íbamos subiendo la moto y el perro me mordió una pierna. Ahí en la frente a la estación de los Verdes. Ahí es donde se ven todos estos animalitos y según no tienen dueño. Dicen los habitantes de la localidad de Usme que son al menos 3 perros los que permanecen en ese lugar, representando un gran riesgo para niños, mujeres y adultos mayores que de forma obligatoria deben pasar por allí, especialmente cuando a diario, dicen ellos, se registran los ataques. La agresión siempre es grande porque a mí me cogieron 7 puntos en el pie. No es tan solo esos perros de los patios, sino también aquí al lado del Usme, del centro del pueblo, que hay mucho perro y han mordido mucha gente, han hecho caer gente de las motos y todo. Ante las constantes denuncias, durante la mañana de este lunes, la alcaldía local adelantó una reunión con habitantes para tomar medidas. 2 acciones contundentes, que fue la captura de 2 animales, los 2 animales que presuntamente eran los animales mordedores. Esto se hace en articulación con el Instituto de Protección y Bienestar Animal. Entre tanto, los habitantes de Usme Pueblo hacen un llamado al Instituto Distrital de Protección Animal y DIPIVA para que realicen operativos de inspección y control con más frecuencia ante el alto número de perros callejeros en la localidad. Hablemos ahora del Gran Baile Mayor. Esto es una estrategia que vincula a quienes han accedido a los servicios como los centros día, la red de cuidado comunitario, el centro día al barrio. Se trata de un gran baile convocado por la Secretaría de Integración Social, Salud y Cultura. Este megaevento hace parte de una estrategia que se llama Estar Bien. ¿Cómo está usted, don Julián? Pues les quiero contar que con mucho baile y también con mucha música se vivió este evento que buscó mover las caderas de los adultos mayores de la ciudad. Cierra 2025 con mucho baile y música, con el Gran Baile Mayor, evento que culmina el proceso de este año de la estrategia Estar Bien. Ya hay una problemática de adultos mayores que están en soledad no deseada y a ellos queremos integrarlos. Todavía le pueden seguir aportando muchísimo a nuestra ciudad. Entonces, a través de actividades culturales como esta, les demostramos primero el reconocimiento que tenemos por lo que han hecho por nuestra ciudad, por sus familias y segundo, involucrarlos para que nos sigan aportando. También abre las puertas para 2026, donde busca invitar a más adultos mayores y adolescentes a promover la salud mental y el bienestar emocional. Estamos acá con cerca de 440 beneficiarios de la Secretaría de Integración Social, en una alianza con Salud, Cultura y Artes. Este tipo de actividades, la danza, la cultura, todas las reuniones sociales que giran alrededor de esto, permiten combatir la soledad y el aislamiento. Necesitamos que se junten, que celebren, que los últimos años de vida sean felices. Nosotros estamos todos los días del año pensando en la felicidad y bienestar. Un baile que llenó el Movistar Arena, se escuchó la voz del bienestar de los mayores y su incursión en el baile y el deporte. Cielo, ¿qué le parece la estrategia Estar Bien de la alcaldía? Muy especial, alegre, juvenil, mejor dicho, nos hace volver a los 15 años. ¿Usted cuánto tiempo lleva con esta estrategia? Un mundo de tiempo, por eso me siento feliz. ¿Usted quiere saber de esta estrategia y vincularse? Puede visitar las páginas de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Integración Social o la Secretaría de Cultura de la ciudad. Y Julián se tira su buen paso, sin duda. Bueno, mucha atención porque hay un nuevo estudio de la Secretaría de Desarrollo Económico que evaluó cómo está la seguridad alimentaria en Bogotá. Analizaron la disponibilidad, el acceso, el consumo y la sostenibilidad. ¿Cómo nos fue, Andrés? Según la entidad, en Bogotá se mantiene el abastecimiento de frutas y alimentos. Además, también señalan que el 80% de alimentos provienen de otros departamentos.
El estudio, que tomó datos de 2023 y 2024, tuvo en cuenta 13 aspectos como disponibilidad, acceso, consumo, sostenibilidad y salud del consumidor. Dentro de estos factores se encontró que Bogotá tiene un índice de seguridad alimentaria del orden del 76%, está en un nivel alto, lo que indica que la ciudad tiene muy buena provisión de alimentos y las familias pueden acceder. Según la Secretaría de Desarrollo Económico, se mantiene la disponibilidad y abastecimiento de frutas, verduras y cárnicos, los cuales llegan a diario de diferentes regiones. La calidad de los alimentos, por ejemplo, que no estén asociados a enfermedades, por ejemplo, por temas de descomposición o mala cadena de frío, también es uno de los factores que analizamos en el estudio y todavía hay un margen de mejora importante para que Bogotá pueda subir en este índice. Sin embargo, brindan recomendaciones para mejorar la seguridad alimentaria. Bogotá, a pesar de que tiene una buena disposición de alimentos, en la medida en que se pueda seguir proveyendo alimentos de calidad, vamos a mejorar en el índice. Es importante trabajar en estándares que permitan que la calidad de los alimentos sigan trabajando. Puede ser un trabajo articulado con diferentes secretarías y con los gremios también, tanto de restaurantes o de productores de alimentos. El 80% de alimentos que consumen los bogotanos son provenientes de Cundinamarca, Boyacá y Meta, entre otros departamentos.